¿Cómo le va? Bienvenidos. Un miércoles particular, un miércoles de movilizaciones, un miércoles donde los trabajadores están haciendo la previa del Día del Trabajador. Mientras agradecemos a quienes nos permiten estar en el aire, nada más y nada menos, como trabajadores y comunicadores, que hace muchos años proponemos este espacio, un espacio para escucharnos, hoy vamos a entre todos, abrir un poco qué nos despierta esto de esta conmemoración. Tenemos algo para celebrar y ya mismo voy a empezar la ronda de conversaciones, porque recién teníamos una pequeña previa detrás de cámara. Y voy a hablar con Daniel Ruberto, que creo que comerciante, los trabajadores de comercio son el segundo grupo como más importante de trabajadores que tiene la provincia de Entre Ríos, porque él me decía, la historia también hay que conocerla, y se ancló del valor del Día del Trabajador, ¿no es así? Bueno, nuestro sindicato sí está desde 1904 en la ciudad de Paraná, como Juventud Dependiente de Dependientes del Comercio. En 1906 presentó en la legislatura de Entre Ríos, la vi yo personalmente a la nota, junto con otros sindicatos de empleados de comercio, una nota reclamando la jornada de 8 horas, entre otros reclamos. Jornada de 8 horas, ¿eh? Jornada de 8 horas, por lo cual se instituyó el 1 de mayo. El 1 de mayo, las luchas el 1 de mayo en Estados Unidos llevaron a la muerte de anarquistas, sindicalistas, 2 fácilmente. Está en la película Sacco y Vanzetti, y acá se conmemoró por primera vez en 1890, gobierno de Julio Argentino Roca. Reprimida violentamente en La Boca, precisamente en Buenos Aires, y en Rosario. Murió un obrero, no recuerdo el nombre en este momento, y eso está mal que no lo recuerde, pero mientras se realizaba el velatorio en la casa de los trabajadores, una biblioteca, el ejército irrumpió por orden de Julio Argentino Roca y se llevó el cadáver. Es uno de los primeros cadáveres desaparecidos de un obrero en la Argentina, luchando por la conmemoración del 1 de mayo de 1890 y por las 8 horas de trabajo. Yo estoy con un móvil en la calle porque estamos tratando de tener esa opinión de los gremios que hoy están en la calle reivindicando, que están en la calle exigiendo, que quieren hablar de salarios depreciados, que quieren hablar de derechos laborales. No sé si tengo ahora el móvil de Barbarita, si no sigo aguardando. Ahí está Barbarita. ¿Cómo estás, Barbi? Te espero, te escucho. Sí. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, concretamente las agrupaciones van llegando pese a que estaba prevista esta movilización a las 16:30. Y en este sentido, además de brindar detalles de esta movilización que se da inicio aquí en lo que es Plaza Alvear hacia Casa de Gobierno, vamos a presentar a trabajadores y ex trabajadores de IOSPER en función también del reclamo, ¿no?, que vienen realizando. Claro, nosotros estamos en contra de este proyecto porque es un proyecto que está viciado de nulidad. Acá lo que están haciendo es una privatización encubierta de la salud, donde están promoviendo la proyección de todos los servicios a un sistema prepago y la transferencia del patrimonio a privado. ¿Eso qué nos va a hacer? Nos va a quitar salud. Y está hecho un proyecto desde las autoridades, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional, que es lo que nos viene preocupando. Este tipo de proyectos inconsultos son destructivos de nuestra obra social solidaria y por eso nos oponemos, porque hoy tenemos una obra social que costó muchos años conseguir, que tiene una historia, que viene de la caja mutual de los trabajadores del Estado y hoy quieren llevar todas las prestaciones, centralizarlas en Buenos Aires, quitarle trabajo a los compañeros que están trabajando y seguramente los van a despedir después, porque eso es lo que nosotros estamos viendo y a eso nos oponemos. Sí, además queremos aclarar que el gobernador miente cuando dice que el IOSPER es de la provincia. El IOSPER es de los trabajadores, de los afiliados de IOSPER que aportamos desde su creación. No pertenece al gobierno de la provincia. Es una mentira. Lo que él sale a decir en las propagandas y en todos los medios de comunicación, eso queremos aclarar, porque no es cierto.
Hola, ratifico lo que dicen mis compañeros. El IOSPER nació como una mutual hecha por trabajadores. Es de los trabajadores. Es como si al gobernador fuéramos y le dijéramos: señor gobernador, todo esto se tira abajo. Tenemos un nuevo proyecto. Estos son intereses creados. Aguante IOSPER. Muchas gracias. Además, yo quería decir algo más. El tema del cambio de nombre, como si fuera una sociedad anónima, cuando es una obra social. Tiene razón la compañera. Aparte, viene gente de afuera que no conoce la historia y traen 40 asesores. No sabemos cuánto ganan, no hicieron las denuncias que dicen de corrupción. ¿Dónde están las denuncias presentadas a la justicia? Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. El posicionamiento de ex trabajadores y trabajadores de IOSPER en función del proyecto de ley que se impulsa. Y ahora, Claudia, voy a desplazarme a otro sector. No sé cómo estamos de tiempo, pero esta fue la primera intervención y seguidamente haremos otra intervención más para ver quiénes más se van sumando a esta convocatoria con la intención de poder llegar hasta Casa de Gobierno y presentar un petitorio. Adelante ustedes. Van a confluir, esto es lo que está pasando en Paraná hoy, este es el canal de las noticias, eso es un grupo de trabajadores con una visión puntual muy particular, reivindicativa en defensa del IOSPER, la obra social provincial. IOSPER es una obra social provincial que forma parte del conjunto de obras sociales provinciales que hay a nivel nacional. Y hoy estamos hablando de lo que están reclamando los trabajadores. La pregunta que nosotros disparábamos tenía que ver con esto: ¿qué tenemos para festejar? Recién en la primera intervención desde el Sindicato de Empleados de Comercio se nos refrescaba la memoria lo que significó 8 horas laborales de trabajo. Hacemos la mirada en perspectiva cuando hoy vemos muchos de los derechos que estaban altamente consagrados empiezan a corroerse. Quisiera tu parecer. Estamos hablando con el doctor Juan Manuel Britos, abogado, especialista en Derecho Laboral. Buenas tardes. Es así, o sea, el alto costo, como decía hoy Roberto, recordando lo que fue aquella tragedia conocida como los mártires de Chicago, vaya paradoja que casi en todo el mundo se celebra, pero en Estados Unidos no se conmemora un día como el 1 de mayo, donde ocurrió un evento de estas características a nivel mundial. ¿Y de dónde ocurrió? La cuna, si usted quiere, como para destacar, del industrialismo y del capitalismo. Y de la explotación en su momento. Sí, lógicamente. Hasta el día de hoy en día, bueno, presenta tasas que son muy llamativas. Hoy, haciendo una proyección en lo que tiene que ver la actualidad, particularmente en el tema jornada, el convenio 1 de OIT, allá por 1919, cuando se da la fundación de lo que vendría a ser el acta fundacional de OIT a lo que fue la creación a través del Tratado de Versalles en 1919, cuando pone fin a la Primera Guerra. Uno de los organismos fue creada la ILO, la Organización Internacional del Trabajo. Y este convenio 1 hablaba inclusive de las 8 horas diarias en 1918 y que después la 11.544 en el año 1929 proclama como ley a nivel nacional, vigente hasta el día de hoy, como normativa central para lo que tiene que ver la jornada laboral de los trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? Hasta hace unos años se estaba hablando de una reducción de jornada, que es lo que se está en cierto modo probando como proyecto piloto, y en algunos países se está dando la reducción de la jornada, pero bueno, acá hay varios proyectos que han presentado legisladores, pero hoy en día la preocupación pasa por otro lado. Primero, por el tema de la desocupación. Segundo tema, a partir de lo que tiene que ver la desocupación, los que están ocupados, en qué rol están, en una suerte de trabajadores dependientes y otros trabajadores fraudulentos, ya sea mediante una figura autónoma, pero que no dejan de ser dependientes en este aspecto, y eso es lo que tiene que ver la baja de la calidad de la protección. O sea, el derecho del trabajo, hay un principio que es inspirador a través del 14 bis, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección que asegurarán al trabajador, dice. Entonces, por lo tanto, toda norma que salga, decreto, convenio colectivo, ley nacional, debe ser para proteger, para progresar. Tanto de lo que fue del decreto 7023 y lo que fue la ley 27742, ley bases, hay una voz casi
unánime, casi unánime, en lo que tiene que ver de que es inconstitucional por no proteger al trabajador. Sumado a esta inconstitucionalidad, se suma la inconvencionalidad, porque va en contra de tratados internacionales con jerarquía constitucional que ponen en serio riesgo y en el ojo de la tormenta. Bueno, hoy estamos constantemente en el foco internacional por algunas irresponsabilidades del primer mandatario nacional y todo lo que esto implica, no solamente para el sector de los trabajadores, sino para todo lo que se llama el mundo del trabajo y también la proyección en el mercado del trabajo. Y esto es lo que, en cierto modo, también moviliza a todo o a toda la ciudadanía argentina, y lo que vemos ejemplo hoy, lo que es la ciudad de Paraná, y lo que tiene que ver a nivel nacional, más propiamente en lo que se desarrolla en Capital Federal. Y si me permitiste, voy a saltar ahora porque tengo un testimonio muy importante asociado a Granja Tres Arroyos. No sé si les suena. Pues. Granja Tres Arroyos, los trabajadores de Granja Tres Arroyos están pasando por un momento muy, muy difícil, la posibilidad de decidir entre quedarse y ser explotados o continuar con otro tipo de vinculación laboral. Quiero saber si ya mismo tengo el móvil, el Zoom con Maximiliano. ¿Es Maximiliano? A ver si me está escuchando. ¿Lo tengo? ¿Me está escuchando? No, yo soy Klener Miguel Ángel. Hola Miguel Ángel. Miguel Ángel Klener, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de Concepción del Uruguay. La situación hoy, primero para la gente que nos está viendo, ¿cuántos trabajadores están en esta incertidumbre de si siguen o no vinculados a la relación laboral con Granja Tres Arroyos? Bueno, en este momento estamos recordando el 1 de mayo, todos los derechos del trabajador, y hoy lamentablemente tengo que decirle que los derechos del trabajador, si bien son irrenunciables, hoy estamos siendo realmente no respetados, no se están respetando ni las leyes, ni los convenios, ni siquiera este sindicato se lo está respetando acá en Concepción del Uruguay. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Que hoy la empresa, ustedes saben que firmamos un preventivo de crisis y en ese preventivo el acuerdo era no echar gente y ahora la empresa está usando todas sus artimañas para echar gente encubierta en un retiro voluntario. O sea, ahora te llaman y te dicen, si no firmás ese 9% que se lo dio la Secretaría de Trabajo de la Nación, la ley base, el gobierno Milei, que le permitió a esta empresa hacer un preventivo de crisis, en los cuales, hablando acá en Entre Ríos, todos ustedes saben, el sector avícola no le está yendo mal, y nosotros fuimos el primero que denunciamos que no está ni en crisis ni fundida la empresa. Pero ¿qué pasa? Que acá en verdad se venía una reestructuración que ahora se está viendo en la práctica. Están inventando causas a compañeros, realmente que, por ejemplo, desobediencia, que no cumplían con las normas de trabajo, cosas que realmente no son verdaderas, porque nosotros dentro de la planta hablamos con los compañeros y si le inventan la causa y lo echan. Después el tema, ustedes saben que acá Granja Tres Arroyos es una empresa, una fábrica a ser discapacitados por trabajar mal, trabajo repetitivo. Entonces, bueno, cuando alguno tiene una dolencia o una cierta limitación que no le impediría trabajar, ahora le están aplicando que lo que se llama el 212 y lo despiden porque dicen que no hay reubicación. Hoy, lamentablemente, después de ese preventivo que nos obligaron a firmar porque fue con una extorsión de despido, que si no se firmaba ese 9% del 2 iban a echar a 400 personas y otros 400 por 30 días no iban a cobrar hasta que reestructuraran el trabajo. Hoy tenemos más de 100 compañeros que están sin trabajo. ¿Motivos? Sí, lo llamaron a arreglar, le pidieron, digamos, lo sentaron, le dijeron, mirá, el 9% del 2 firmalo, si no, no te vamos a poder tener en el trabajo. Todos firmaron, no se quedaron con eso tan solo y ahora le están inventando causas.
Y Miguel, nosotros tenemos las denuncias. Miguel, Sí, te dejo hablar, así me preguntas. Miguel, me interesa que me digas, porque recién lo nombraste y por ahí yo tengo miedo que la gente no entienda. Hubo un acuerdo que le hizo rubricar el presidente Milei, ley bases, creo que fue que se reflejó después. ¿Qué le permitió esto al grupo empresarial de la Granja Tres Arroyos? ¿Qué le permitió concretamente ese acuerdo? Lo primero que permitió es que nosotros, yendo a Buenos Aires, la Secretaría de Trabajo, que no se escuche nada de lo que nosotros propusimos, se nos impuso y terminamos con una conciliación obligatoria hablando con la gente, haciendo una elección, para si seguíamos con la medida nos poníamos a trabajar. Y entonces ahí había un acuerdo de paz social, que no se iba a echar a nadie, no iba a poner a trabajar, y bueno, y lamentablemente, bueno, y que iba a haber retiro voluntario, que se quería ir, se podía ir, el que quería renunciar, pero bueno, se iba a pagar en tiempo y en forma. Le hago otro recuerdo, que no se pagaba las quincenas, se pagaban 3, 4 cuotas, en lo cual hoy se sigue haciendo, no se respeta. Entonces el preventivo marco era principalmente reincorporar los 80 que se habían echado. Claro. Quedaron todos con trabajo. Pagar en tiempo y en forma y no echar a nadie. Y hoy no se está pagando en tiempo y en forma, se atrasan con la cuota alimentaria también. Están echando gente, inventando causas, lo cual me hago responsable de lo que digo, porque a las pruebas me remito que ya tenemos las cartas de documentos y estamos contestando ante el sindicato. Y los compañeros que vienen a preguntar por las obras sociales, cómo estamos, porque se quedan sin trabajo. Entonces la empresa no está cumpliendo nada, está evadiendo la ley, ¿se entiende? Y por Entonces, otro lado, la ley, no respeta los derechos de trabajadores. El mismo grupo empresarial sigue teniendo frigoríficos asociados a la avicultura, sigue teniendo emprendimientos en otros departamentos. Bueno, acá en Concesión del Uruguay tenemos Granja Tres Arroyos y Bécar en Entre Ríos, pero también tienen Santa Elena, tienen plantas de incubación, en Buenos Aires tienen un montón de plantas avícolas. O sea, esta empresa no está fundida ni en crisis, acá lo que viene, por eso les digo, del principio, gracias a la ley base, quieren reestructurar toda la empresa, echar gente, y después van a terminar tomando gente contratada por la mitad del precio. Y si vos no querés trabajar o tenés un problema, te echan y no te indemnizan. Perfecto, déjalo ahí porque te salió impecable, porque es la fotografía que yo quiero compartir aquí con otro gremio. Estamos hablando de docentes particulares y me visita el secretario adjunto, Gustavo Bolzán. Docentes particulares también en este contexto. ¿Cuál es la situación hoy? Y si viven situaciones de precarización, creo que acá no hace falta que yo lo diga. Exactamente. ¿No? Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, por el espacio para comentar por ahí lo que es la realidad de los docentes privados, ¿no? De la provincia de Entre Ríos. Somos ADOP, somos representantes de las escuelas de gestión privada y como bien decís, se viven situaciones de precarización, se viven situaciones que nos comentan nuestros delegados, ¿sí? En las distintas escuelas, donde hay escuelas que no le dan el recibo de sueldo, por ejemplo, donde se atrasan a los sueldos, ¿sí? Entonces ahí donde está SADOP, ahí la importancia de un sindicato que los represente, ¿sí? Porque por ahí en el miedo de reclamar solos, en el miedo de hacer un trámite, de hacer un pedido. Volvió la palabra miedo, Es muy importante hoy volver a reivindicar, como hablábamos hoy temprano, ¿sí? Lo colectivo, ¿sí? Hablar un poco de volver de alguna manera fortalecer los sindicatos, ¿sí? A que la gente vuelva también de alguna manera. Nosotros estamos haciendo un trabajo de afiliación muy importante, de tratar de que la gente se sume, que sabemos que no es fácil. Y bueno, en eso estamos, y estamos recorriendo escuelas para conocer la realidad de cada lugar. Fíjese qué importante tener la foto, esa instantánea del sector privado, del sector público, de un gremio fuerte, potente, numeroso, como comercio acá en Entre Ríos. Digo, Daniel, yo te veía sintiendo recién cuando escuchaba respecto de la situación que está pasando los trabajadores, sí. Y yo dije una palabra, precarización, y vos asentías con claro, sí, porque
Hoy la ley permite que yo tenga la figura del colaborador, no del empleado. Yo, empresario, tenga la figura del colaborador. Este colaborador es un monotributista que cobra 12 facturas, no tiene vacaciones. Si no trabaja, no factura. Y además no tiene aguinaldo. O sea, los trabajadores en relación de dependencia cobramos 13 salarios y tenemos vacaciones, paga. Si nos enfermamos, paga. Decreto 3302 de 1945. ¿Estamos? Entonces, se tiende a esto, digamos, ¿no es cierto? Se tiende a esto. En muchos casos se está reduciendo la jornada, en muchos casos se despide y se toma así, como yo le estoy diciendo, como monotributista. Ese monotributista tiene que ir con su aporte a una obra social y, por supuesto, no se puede afiliar a un sindicato. Yo estoy en contacto con todos los ejemplos porque después, cuando se sume el contador y demás, desde el punto de vista económico, vamos a analizar estos retrocesos. En este momento en la calle, voy al móvil y después te libero, sí. Daniel, porque está desde recién llegado de Buenos Aires. Agradezco profundamente la deferencia. Nos estamos movilizando en Buenos Aires. Nosotros estamos de Paraná, fuimos. Exacto. El móvil. Yo te agradezco que hayas estado hoy aquí. Ahora me voy al móvil, que me están llamando con otro dirigente gremial. Están en la calle y están replicando la marcha nacional. Así es, muchísimas gracias, Claudia, y en este sentido Oscar Montes me acompaña para hacer referencia, ¿no?, al posicionamiento de este gremio y al objetivo primordial que tiene esta convocatoria. Esta convocatoria es conmemorar el 1 de mayo, el Día de todos los trabajadores y trabajadoras, el Día Internacional nuestro, pero también para marcar con claridad al gobierno nacional, al gobierno provincial, que los trabajadores estamos dispuestos a seguir transitando las calles, las movilizaciones, defendiendo nuestros derechos que nos quieren seguir cercenando y que tenemos que tener claridad en el momento que amerita la situación. Unidad para los trabajadores y trabajadoras. Esta unidad que estamos demostrando y que estamos transitando en la calle es la que necesitamos multiplicar a lo largo y ancho de todo el país para parar definitivamente el intento de destruir el Estado como lo está haciendo Milei, defender la producción argentina, defender nuestra soberanía, pero fundamentalmente defender nuestra patria. Nuestra patria no se vende, nuestra patria se defiende. Hoy es el eslogan muy claro que estamos llevando desde la multisectorial, desde la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Claudia, y como pueden observar, vamos a hacer un recorrido para poder compartir con ustedes quienes están sumándose a esta convocatoria y posterior marcha. Bueno, desde ACMER, ¿qué reflexión se puede hacer? Ya se dio inicio a este trayecto pensado hacia Casa de Gobierno, ¿verdad? Efectivamente, estamos empezando a caminar en esta breve marcha hasta Casa de Gobierno, donde vamos a realizar el acto, que consiste en compartir un momento donde compartiremos mate cocido, torta frita y chocolatada con los compañeros trabajadores y estudiantes que hoy se están haciendo presentes. ¿Qué reflexión se hace sobre esta fecha tan peculiar en este contexto, ¿no?, que los ha motivado a venir hoy a Plaza Alvear? Bueno, en principio celebrar, como lo hacemos históricamente, el Día del Trabajador. Para nosotros son fechas muy sensibles, recordar nuestros mártires de Chicago, recordar los trabajadores caídos y que tanto han bregado por nuestros derechos, pero al mismo tiempo nos parece más que importante, en tiempos donde han venido por nuestros derechos en todos los órdenes, nacional y provincial, volver a encontrarnos para pasar revista y seguir reivindicando cuestiones que no podemos de ningún modo dejar de defender. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, desde ACMER Paraná también, que se hace referencia a esta convocatoria y por supuesto de la salud, se reflexiona sobre esta marcha, acompañando esta instancia. Exactamente, porque la verdad que los trabajadores de salud no la estamos pasando bien, exigimos paritarias libres, sin techo, que el trabajador cobre acorde a lo que estamos con la inflación. Hay muchos despidos, hay mucho recorte en un momento clave donde el trabajador necesita expresar esta situación
situación difícil en la cual estamos viviendo. Y bueno, basta de despido, basta de recortes y vamos por más salud, que realmente el gobierno ponga en la mesa el debate que es la salud de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Seguimos entonces compartiendo, Claudia, el testimonio de esta movilización que se está efectivizando y que nosotros compartimos con ustedes en vivo y en directo. Estamos próximos a llegar a Casa de Gobierno, como ustedes pueden observar, los diferentes gremios y entidades que participan acompañando con este objetivo de reivindicar el valor hoy de los trabajadores de Argentina. Primera vez que nos gasearon. Volvemos a piso. Aquí estamos en estudios y Gustavo, cuando vos ves esto, estaban ahí gremios hermanos. Sí. ¿Cómo se están desarrollando hoy? Si haces una mirada retrospectiva, ¿no? Las últimas negociaciones paritarias, ¿ustedes sienten un retroceso efectivo en todo lo que es derecho laboral? Y con el resto de los gremios, con ACMED, AMET y IUDA, hemos estado desde el año pasado sentados en la... va como invitado, ¿sí? En la paritaria, no es paritario, tiene voz pero no tiene voto. Y sí, ese es el reclamo que nosotros tenemos que seguir haciendo, es el reclamo salarial sobre todo, que como le comentaba hoy a Daniel al inicio también. Volvió el tema techo. Sí, sí, entonces... De acá para abajo negociar. Se hace muy difícil hoy el llegar a fin de mes, nos manifiestan los compañeros docentes de la docencia privada, es cada vez más complicado porque las cosas han aumentado y no han bajado. Y los sueldos docentes han quedado por debajo de esos aumentos. Entonces los alquileres, todas las cosas que... Y ni hablar de la realidad docente también, porque cada sector tiene sus particularidades. Como hablaba con Daniel, por ejemplo, tengo muchos docentes que viajan de ciudades vecinas a dar clases acá, de Bobril, de Viale, de Seguí, y se encarece mucho, y no solamente lo económico, sino también lo humano que atraviesan ahí. Esa cuestión de poder descansar bien, el derecho al descanso, el derecho a poder tener también momentos para el tiempo libre, el ocio, para capacitarse. Entonces hay un montón de cosas que hoy por no poder hacerlas por cuestiones económicas, que necesitas trabajar más para poder llegar aunque sea lo más cercano a fin de mes. Aproximado a un salario digno. Entonces dejas muchas cosas de lado, familia, descanso y bueno... y salud. Y salud, sí, eso todo después todo eso salta con el estrés. Yo tengo que vender, te agradezco haber estado. Va a entrar Juan Pablo Enríquez, vamos a hacer este segundo bloque muy intenso, porque me quedaron ganas de preguntar en esto del trabajador colaborador. El trabajador colaborador. Yo vuelvo y repregunto, porque a usted le tiene que quedar claro. A nosotros lo tenemos que tener claro. ¿Qué significó ese retroceso trabajador colaborador? Dentro de un ratito, vamos a la pausa. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien.
Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. ¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. Entre Ríos avanza y con ella crece la demanda energética. Enersa desarrolla nuevas obras que conectan barrios, industrias y comercios. En verano aumenta el consumo y tu esfuerzo es clave. Cuidar la energía en tu casa para un futuro sustentable. Crecemos juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. Seguimos cuando han pasado 17 horas, 7 minutos desde la hora 17. Y en todo el país hay movilizaciones, está la jornada previa, está la movilización de los jubilados, mañana el Día de los Trabajadores, contador público Juan Pablo Enríquez, un amigo con el quien hemos compartido micrófono muchas veces. Juan Pablo, bueno, yo decía, ¿no? En este andamiaje tan enrarecido, donde con nombres tan inocentes como trabajador colaborador se retroceden en derechos, ¿no? Porque eso son figuras del monotributo. Como lo dijo Roberto sin ningún tipo de eufemismo, es un monotributo que va a cobrar con 12 facturas presentadas durante el año, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, primero agradecerte, Claudia, es un placer estar con vos. El nivel de precarización que vienen experimentando los trabajadores argentinos no es nuevo, pero se ha agudizado enormemente en el último tiempo. Tenemos más de 4 millones de monotributistas a lo largo del país, que son una manera de precarizar a los trabajadores argentinos. Inclusive el Estado debería hacerse cargo por ahí, muchas veces, de esa figura de precarización. Pero acá hay un dato central. Desde el año 2015 a esta parte, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno de la Argentina ha disminuido de un 52% a un 44%. Y quizá uno ve el número frío, pero esto significa que se ha trasladado por parte de los trabajadores a los dueños del capital una cifra, según un estudio del Centro Cifra de esta semana, de 164.000 millones de dólares. Eso es lo que en prácticamente 10 años los trabajadores asalariados de la Argentina han perdido de sus bolsillos y que ha pasado a manos del capital. Y que marca este retroceso enorme que han tenido en el poder adquisitivo en la actualidad. Como recién decía Roberto, uno de los motores del funcionamiento de la economía es el mercado interno, que no se ve impulsado para nada en esta actualidad, donde hay 15 meses consecutivos de caída del consumo, y eso obviamente se refleja en las 13.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas desde que inició la gestión Milei. Eso me gustaría un título, 15.000 empresas que han cerrado. 13.000. 13.000 empresas que han cerrado, esos son puestos de trabajo. Digo, y quiero la devolución de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Daniel hablaba de esto, de un monotributo que se presenta mensualmente, se llama trabajador colaborador. Digo, ¿cómo se lucha? ¿Con qué herramientas luchamos contra esto? A ver, lo que fue la ley base es título quinto, capítulo quinto, título quinto, de lo que tiene que ver la parte que refiere a lo que es el trabajo, particularmente a lo que tiene que ver el trabajo privado, hace una reforma sobre el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que determina el ámbito de aplicación personal o subjetivo, a quiénes se les aplica. Artículo 23, en lo que tiene que ver una medida de presunción, que es una técnica protectoria en materia jurídica,
y posteriormente no lo introduce esta figura de lo que tiene que ver el trabajador independiente, que ya se venía realizando de hecho. Es trabajo dependiente o trabajo independiente o autónomo. Las figuras de monotributista, responsable inscripto, son todas figuras o categorías que tienen que ver con la cuestión tributaria o fiscal. E introduce la ley 27742, lo que tiene que ver en el artículo 99, no le introduce dentro de lo que tiene que ver la ley de contrato de trabajo porque no forma parte, o sea, no fueron tontos en este sentido, lo que tiene que ver el reconocimiento del trabajador independiente en relación al 2, que no se les aplica a los locadores de obra, locadores de servicio, o los trabajadores mal llamado independiente. Si es independiente realmente y no hay una relación de dependencia laboral, no había necesidad de enfatizar sobre lo mismo, sobre a quienes no se les aplica, pues la ley de contrato de trabajo es claro, permitir de que un independiente, un profesional o un oficio pueda servirse de 3 colaboradores. El proyecto originario tenía 5, este tiene 3, que ahí es donde viene el tema del reconocimiento o la legalización del fraude. En materia jurisprudencial, esto ya históricamente se viene debatiendo y el criterio mayoritario es de que es fraude a la ley. Es un fraude. Es fraude a la ley. Ahora bien, ¿cómo se combate esto? Esto se combate desde el punto de vista, primero, la autotutela individual del trabajador que padece esto. Pero ¿qué es lo que sucede? El hilo se corta por lo más delgado, como decía Neruda, en lo que tiene que ver la ley del embudo, en cierto modo, pan para el rico y migaja para lo que tiene que ver para los pobres. En esta idea, si se corta por lo más delgado y vos reclamás tu derecho y todo lo demás, te quedás afuera. Lo que hablaba hoy el secretario general de lo que tiene que ver con el gremio de la actividad de los trabajadores de Granja Tres Arroyos, es esta la realidad que está pasando. Entonces, ¿cuál es, en cierto modo, la solución? No hay una solución que digamos es esta, porque hay toda una serie de posibilidades a ejercer de la autotutela individual y, lógicamente, como actor social, el rol de los sindicatos por parte de los trabajadores es determinante, Claudia. Esto es un momento histórico, que acá no hay tiempo, ni espacio, ni lugar para ser tibios. ¿Se está con los trabajadores o no se está? ¿Esto qué implica? Que todo lo que tiene que ver por parte de las reformas laborales o toda idea que venga en contra de los derechos de los trabajadores no tiene perspectiva de análisis, porque todo lo que se ha visto es en regreso y es en perjuicio de todo lo que tiene que ver el mundo del trabajo. O sea, que afecta tanto a trabajadores como al sector empresarial. Total. Te escucho, Daniel. Sí, no, ¿está bien? No, vos tenés micrófono. Yo tengo micrófono. Sí, coincido con el abogado. Bueno, estamos viendo esto, digamos, que tiende toda la legislación a ir hacia un trabajador no en relación de dependencia, sino un trabajador independiente. Esta es la realidad. Esto se da mucho en la pequeña y mediana empresa, tal vez no en la grande, pero en la pequeña y mediana empresa sí. Eso hace que el trabajador primero no pueda discutir paritarias, porque es yo pacto con cada uno, y la esencia del sindicato casualmente es la negociación paritaria con otra parte para tratar de mantener, como hablábamos hoy, un mercado interno potente y para que haya derechos consensuados entre los representantes de los trabajadores y las cámaras empresarias. Yo creo, porque también nosotros tenemos obligación de hablar con los pequeños y medianos empresarios, con los empresarios que están incubando el huevo de la serpiente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos trabajadores empobrecidos, sin derechos, vamos a tener un mercado interno flaco. O sea, para que yo me compre una heladera, tengo que tener una perspectiva de un trabajo para adelante. ¿Me comprende usted? Entonces, saco cuotas, tengo un crédito, la tarjeta de crédito, para adquirir un auto, todas las cosas que movilizan una economía. Estados Unidos fue una guerra por el salario, digamos, entre el sur, que era todo con esclavos, y el norte, que quería ser industrial, digamos. De la Segunda Guerra Mundial para acá, el mundo
se ha planteado, digamos, que el estado de bienestar, que los trabajadores tengan mejores derechos, y en eso este gobierno ataca mucho al sector sindical, digamos, pero no para afectar a los sindicatos. O sea que yo tenga o no tenga reelección no es la cuestión. Que haya o no cupo femenino no es la cuestión. La cuestión es que afectan el derecho de cada uno de los trabajadores, digamos, ¿no es cierto? Y queda de alguna manera las muy vacaciones pagas, la licencia médica paga realmente, el aguinaldo, toda una serie de conquistas que ha habido a lo largo y que por eso se conmemoran los 1 de mayo, quedan cercenadas, digamos, para que el trabajador pacte libremente. Y tenemos que decirlo en un contexto de parate económico, de expulsión de trabajadores, los trabajadores van a trabajar por cualquier dinero, digamos, porque necesitan llevar comida a su casa. El principal flexibilizador es la depresión económica que estamos viviendo, digamos, la no venta, el no mercado, ¿me comprende lo que le digo? Y el no consumo, perfecto. El no consumo. Esta es la realidad. Y ese es el milagro de la no inflación. Bueno, por supuesto, pero a su vez mentiroso, porque si medimos productos de la canasta básica, que es a donde va el salario, ¿me entiendes? Si medimos, eso está rondando el 5%, capaz que lo pasa, si medimos carne y otras cosas. Si medimos otra cosa, lógicamente eso no aumentó mucho porque, bueno, están regulados o pisados. Finalmente, me vuelvo a la parte jurídica. ¿Ves en lo inmediato o mediato alguna salida jurídica judicial para tirar esto abajo? O si no hay la embestida de la política sobre esto. No. Pensar de que el derecho mágicamente puede resolver todo es muy, en cierto modo, iluso. Esto es una cuestión que tiene que ver mucho desde la economía y desde la política se tiene que resolver, que fruto de eso nace el derecho. Ahora el derecho es necesario mantener un núcleo irreductible de derechos y garantías sobre el cual, de ahí como que hablábamos, de un piso y no de un techo. Esto pasa con el poder adquisitivo. Un ejemplo, reflejo de esto, Claudia, lo que pasó ahora con el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde hoy está en 297.000 pesos. Los trabajadores, el sector de los trabajadores propone un salario mínimo vital y móvil de 700.000 y lo que tiene que ver el grupo, el sector de las empresas o industrial, propone algo de 300.000 y algo. Como no hubo acuerdo, esto se encuentra regulado en lo que tiene que ver la ley 24.013, que es la Ley Nacional de Empleo, quien discierne o en cierto modo desempata como un rol arbitral es el Poder Ejecutivo. Bueno, ya sabemos qué tarifa va a colocar más cerca de los 300 que en cierto modo de los 700 y eso es una gran mentira. Sí. Entonces, eso es lo que estamos demostrando. ¿Qué es lo que tiene que ver? Trabajadores, empresarios, el sector de la política, con más política se soluciona y con más democracia. Yo te agradezco por haber por favor, gracias a ti. Me vuelvo a Granja Tres Arroyos. Mientras te despedimos, vuelvo a Granja Tres Arroyos con el señor Miguel Klenner. Hoy, la situación hoy en Concepción del Uruguay, ¿están movilizados, están de paro, están con vistas a otros recursos? Bueno, nosotros todos los reclamos los estamos haciendo ante la justicia, a la Secretaría de Trabajo, en los cuales estamos pidiendo inclusive a la provincia que nos atienda para ver si podemos destrabar un montón de cosas. Pero yo quiero aclarar algo de este tema puntualmente, que estamos hablando de los sindicatos y la importancia. El tema que los sindicatos son importantes porque, por ejemplo, en el caso mío, yo acá manejo la obra social también. Entonces, un tema de salud, ustedes saben que las obras sociales no son prepagas. De acuerdo a lo que aporta a la persona, se le dan los servicios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la preocupación? Que el trabajo precarizado va a haber menos aporte, menos gente en blanco, la gente no se va a poder jubilar en estos trabajos que son, digamos, que te jubilás a los 55, si no te vas a jubilar a los 65. Entonces va a haber muchos cambios en los cuales va a perjudicar al trabajador. Entonces acá que quede algo en claro, más allá que hoy estamos reclamando cosas que no se nos escuchan, que realmente no tenemos manera de solucionarla, porque como les vuelvo a decir, la Secretaría de Trabajo
escucho la campana empresarial y no escucho a los gremios, que lo está pasando en el sur con el tema de la pescadería en Estía también, en lo cual están precarizando el trabajo, pagando la mitad de los salarios, quieren hacer convenios nuevos, cuando nosotros en su momento proponíamos mejorar los convenios, ahora sí lo escuchan a los empresarios para la precarización laboral. Entonces quiero agregar esto para que no quede fuera de esta conversación, que agradezco muchísimo esta deferencia dando este espacio, y decir, ojo con lo que se viene. Estoy totalmente de acuerdo. En un momento la cadena se va a cortar, porque al no haber consumo interno, al no haber empresas que fabriquen internamente, va a haber menos gente que consuman, entonces va a haber una caída muy grande. Ya lo vimos en los años 90 esto. Esto es peor todavía, porque hoy el obrero está perdiendo los derechos. Totalmente. Y no los sindicatos estamos siendo poco creíbles. ¿Por qué? Porque al no dar solución al compañero, lo primero que piensa es que el sindicato no hace nada. Pero no es que no hacemos nada, no somos escuchados, no somos respetados. Yo, por ejemplo, esta semana tendría que haber estado reunido con la Secretaría de Trabajo de la provincia, estoy esperando. ¿Se dan cuenta? Totalmente. Y tengo muchas cosas para resolver. Totalmente. Miguel Klenner, gracias por estar, representante de los trabajadores de Granja Tres Arroyos. Gracias. Y bueno, los micrófonos, las cámaras de Canal 11 a disposición. Se suma Maximiliano Camarada. Hola Maxi, ¿cómo te va? Hola. Él es representante de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios, que están y estuvieron semanas muy álgidas de movilización, de paro, porque el tema presupuestario de las universidades está igual. Yo, en primer lugar, quería señalar con respecto a si podemos festejar, es que ahí se dan las dos cosas. Es una conmemoración por los caídos en Estados Unidos, también caídos en la masacre de Gualeguaychú en 1921, murieron 13 trabajadores asesinados en Gualeguaychú, en el frigorífico, por ejemplo, entre otra cantidad de asesinatos en lucha de los derechos de los trabajadores, y se festeja la identidad de trabajadores. Es decir, somos trabajadores, nos identificamos como trabajadores y festejamos eso. Eso es el festejo por el cual, por eso se desea un feliz día del trabajador, porque en realidad nos congratulamos de que somos trabajadores todos y que con nuestro esfuerzo obtenemos un salario. Salario que, en el caso de los universitarios, viene mermando desde hace muchísimo tiempo y en el último año prácticamente se redujo a la mitad de lo que era hace unos años atrás. ¿Un básico en cuánto está? Y lo que pasa es que hay categorías, sí, digamos, pero está en 200.000 pesos el sueldo, digamos, el ayudante simple. Que si logra tener las 40 horas semanales, cobraría alrededor de 800.000 pesos. No es solamente docencia lo que docencia lo que nosotros hacemos, sino tenemos que hacer investigación y extensión, posgrado, hacer trabajos también de extensión en el territorio y demás, entraría dentro de esas 10 horas que tenemos que trabajar por cada cargo. Con lo cual, la dedicación es mucho más que las 40 horas en la cual nos pagarían por un magro salario de 800.000 pesos. Y Maximiliano es el representante, lo dije recién, de los docentes universitarios. Y yo vuelvo, Juan Pablo, porque recién hablaban de la depreciación del salario real. Después citaron el fracaso de, obviamente, la negociación para imponer un mínimo vital y móvil, porque no hay manera de que coincidan los números. Estamos 300 contra 700 y bueno, todo esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, la devaluación del poder y el retroceso de salarios versus nivel de vida económico. Sí, esta semana se conoció un informe de la CELAC, un organismo que viene trabajando el tema hace mucho tiempo, que muestra la inequidad, la desigualdad en la distribución de la riqueza en Argentina. Mirá unos datos. La canasta básica de pobreza está en 1.060.000 pesos. La canasta de indigencia está en 480.000 pesos, siempre hablando de familia tipo. Pero acá el dato más preocupante de todos. El 50% de los trabajadores argentinos tienen un ingreso menor a 380.000 pesos. 2/3 partes de los trabajadores argentinos tienen un ingreso menor a 538.000 pesos. Y solamente el 20% de los trabajadores argentinos supera los 700.000 pesos. Esos son datos de la Argentina actual
que preocupan muchísimo y que marcan este retroceso enorme que se viene dando desde hace unos años. Y otro dato para que tengas en cuenta, en los últimos 5 años las 50 familias argentinas más ricas tuvieron un crecimiento patrimonial del 70%, pasando de 46.000 millones de dólares a 78.000 millones de dólares. Claro, Esa es la contraposición justamente al empobrecimiento de la clase trabajadora, que obviamente hay que revertir de manera urgente, seguramente con luchas en las calles, pero sobre todo mediante la política. No es ni la economía, no es el derecho, es la política la que va a hacer en algún momento, esperemos en el corto plazo, una transformación necesaria, porque esta situación es angustiante y es prácticamente invivible. El 20% de los argentinos que mejor ganan están en un promedio de 700.000 pesos. Por encima de los 700.000 pesos. Por sobre. Ajá, por sobre de los 700.000. ¿Qué te dicen estos datos? Me dicen que nosotros estaríamos en eso, los empleados de comercio. Ayer firmamos la paritaria, un 5, y algo en 3 meses, 1,8% en mayo, 1,7% en junio y 1,9% en abril, más cuotas de 35.000 no remunerativos, 40.000 y 40.000, o sea, 1,9 en abril, 1,8 en mayo, 1,7, y estamos arriba de eso. Y el trabajador empleado de comercio en bruto cobra 1.123.000, es pobre, ¿estamos? ¿Me entiende lo que le digo? O sea, usted sabe lo que cuesta la carne, lo que cuestan los productos básicos de la canasta familiar, cómo subieron el salario se achicó fundamentalmente porque se actualizaron las tarifas, dejaron de ser subvencionadas en parte por el Estado y bueno, eso impactó directamente en el salario de los trabajadores y lo que va a consumo. Indumentaria, calzado, esparcimiento y bueno, alimentos y bebida, esta es la realidad. Por eso el parate, por eso que yo decía hoy, y coincido totalmente con él, que esto se resuelve en la política. ¿Qué norte queremos darle a la Argentina? Si queremos ser un país, con todo respeto por los hermanos latinoamericanos, americanizados, o si queremos volver a ser un país que mire a los países desarrollados, con derechos, con buena salud, educación, etcétera. Eso implica una clase obrera y una clase media poderosa que gane buenos salarios. Nosotros tenemos que vender y tiene que ver esto con la prevención, porque nosotros hablamos de salud, tenemos que prevenir. Y si usted va a consumir medicamentos, el medicamento debe adquirirse en la farmacia y debe estar recetado por un médico. Medicamento seguro, solo en farmacias. El Colegio de Profesionales Farmacéuticos de Entre Ríos. Yo vuelvo a los docentes universitarios, porque 2 por 3 estoy haciéndole notas, veo cómo se desgaja día tras día no solo el poder adquisitivo, sino el dolor en los trabajadores al tener una universidad pública cada vez más desgranada, abatida. ¿Cómo se paran frente a este día y mirando el futuro próximo? Y la verdad hay bastante desazón y fundamentalmente porque ya no tiene que ver solamente con el salario en sí mismo, sino con el desprecio hacia lo que nosotros producimos en la universidad. ¿Por qué especialmente la universidad se ha tomado como foco a su destrucción? Porque nosotros utilizamos el método científico para generar conocimiento. Y es un método riguroso que requiere una serie de pasos en las cuales el gobierno claramente no cree que sea el método en el cual debe funcionar las cosas o lo que aplican a diario en su discurso. Con lo cual nosotros, por el simple hecho de ser cientistas, ya nos ponemos en la oposición al gobierno. No hay opciones, digamos, de hermanarnos con el mismo o que entremos dentro de su discurso de un punto de vista positivo, porque eso generaría una crisis argumental, digamos, discursiva muy fuerte. Nuestra esencia es justamente la ciencia. Poner en cuestión.
Y es justamente lo que reniega el gobierno día a día discursivamente. Y cómo se va viendo el mismo diagnóstico de distintas formas, ¿no? Escuchábamos recién al representante de Granja Tres Arroyos, volvió el miedo a perder la fuente laboral. ¿Coincidís? Por supuesto, sí, coincido. Pero bueno, también yo miro el doble discurso, ¿no? Porque lo que está diciendo el profesor dice que su trabajo es denostado. Y la Argentina tampoco va a salir si no se privilegia la educación. ¿Me comprende lo que le digo? Porque hoy el mundo es tecnología. Él lo admira al dueño de Tesla por todas sus empresas tecnológicas, digamos, pero acá condena a que la juventud y los argentinos no tengamos acceso a eso. ¿Me comprende lo que le digo? O sea, porque quitarle el presupuesto a la universidad, porque como él dice, la investigación, la docencia y la extensión hacen, digamos, que captemos gente que tenga ganas de ir a estudiar a la universidad. ¿Me comprende lo que digo? Es un doble discurso perverso. La política, el camino, Juan Pablo, a estos números que hoy por hoy indican claramente el retroceso, ¿no? Porque, digamos, también a la gente le resulta difícil emitir como una sentencia clara, una idea clara y distinta, como diría un filósofo. Pero ¿cómo? Si la inflación está disminuyendo, va todo bien, va todo fantástico. Creo que la palabra recesión está clara. Está muy clara decir que la economía siempre es política y que la Argentina depende de la política para salir adelante. Tenemos un organismo que hoy está teniendo una incidencia enorme, que es el Fondo Monetario Internacional. Y sus condicionalidades son reforma tributaria para favorecer a los ricos, reforma previsional para poner en riesgo a los futuros jubilados de la Argentina y reforma laboral, ¿sí? Para eliminar la doble indemnización y sobre todo para generar mayor precarización a los trabajadores actuales del país. Este es el contexto en que estamos conmemorando, celebrando y recordando a muchos trabajadores que lucharon dignamente desde aquella historia que partió hace mucho tiempo, muchos años, que empezó reivindicando la dignidad de trabajar nada más que 8 horas y la dignidad de acceder al descanso y establecer que los niños no podían ser trabajadores. Esa es la lucha que se dio allá lejos y hace tiempo. Aquí un relato impecable entre todos los panelistas, recordaron a trabajadores muertos, recordaron a quienes no están, recordaron y evocan que esta Argentina así retrocede, no avanza. Mañana, el día de todos nosotros que tenemos la bendición, digo yo, de tener un trabajo. También hay muchos excluidos del mundo laboral. Para pensarlo. Gracias por haber estado.